Nuevo mes, nuevo episodio, nuevas ganas, nuevas ilusiones. Así es como deberíamos empezar siempre cada vez que estamos a principios de los nuevos meses. Bueno, pues yo hoy quiero trabajar contigo algo que creo que te va a venir fenomenal. A ti, a todos los que me estáis en este momento escuchando y viendo, a mí la primera, porque desarrollar la paciencia, queridos y queridas, es algo fundamental. Hay quien dice que la paciencia es la madre de la ciencia. Yo creo que la paciencia es la base absolutamente de todo, porque si eres impaciente vas a sufrir tanto. Lo vas a pasar tan mal, te vas a poner tan nervioso que vamos a intentar darte pautas y un poco de guía para que eso pueda suceder. Lo primero de todo, quiero que te hagas la pregunta, que esta es importante, ¿qué es para ti la paciencia? Empieza a pensar, ¿qué significa para ti tener paciencia? Siguiente pregunta que te haría, ¿la paciencia la tienes contigo? ¿Empieza siendo tú el propio experto en paciencia contigo mismo? Porque muchas veces es que no tenemos paciencia, pero es que empezamos por nosotros, nos ponemos de los nervios con nosotros mismos, exigiéndonos, pretendiendo que hagamos cosas que son absolutamente irreales, poniéndonos unas metas inalcanzables y hace que la paciencia se vaya al garete directamente. 3. ¿Qué es lo que hace que tu paciencia se vea más alterada? No puedo soportar la gente impuntual, me pone de los nervios estar comiendo con alguien y que no me escuche, no puedo con esta situación. La paciencia puedes llevarla a todos los terrenos, personales, profesionales, con uno mismo, en un momento determinado de tu vida, haciendo una actividad. Mucha gente dice, yo no soy incapaz de hacer esto porque no tengo paciencia. Bueno, ¿qué significa no tener paciencia? ¿Vale? Ahí es un punto de inflexión muy importante que es yo para mí de los primeros que deberías trabajar. ¿Qué cosas existen? ¿Qué cosas hay que hacen que pierdas absoluta y totalmente la paciencia? ¿Qué cosas hay que no haces porque consideras que no tienes paciencia para hacerlas? Que no haces pero que te gustaría hacer, porque hay cosas que no haces y directamente no te vas a meter, pero sí te gustaría y no las haces porque crees que no tienes paciencia. ¿Qué cosas hacen que tu paciencia sea inexistente? Que saltes, que encima reacciones regular. Porque cuando uno está al límite, cuando no tiene paciencia, salta, lo más normal es que salte mucho la rabia y la ira. El amígdala es una estructura, que me habéis oído hablar mucho de ella, que tenemos en nuestro cerebro, que es un almacén de muchísimos estados emocionales, ¿no? Y hay, por ejemplo, en los adolescentes, que está muchísimo más desarrollada, está como más activa, más sensible, se ve claramente cuando son montañas rusas de emociones, no tienen paciencia ninguna muchísimas veces, no tienen ese control, esa función ejecutiva, van mucho más por impulso. Con la gente que no tenéis paciencia o que literalmente sois incapaces de mantenerla o tenéis un poquito, pero en el momento en el que se cruza la línea fuera, lo vais a seguro ver identificado porque reaccionáis muy mal. De repente hay un grito, de repente te pones súper tenso, súper nervioso contigo, de repente hay una respuesta incorrecta, o sea, la reacción es bastante incontrolable, ¿vale? Porque estáis almacenando muchísima emoción muy negativa. Entonces la gente impaciente suele tener peor carácter, no lo vamos a llamar peor carácter, pero sí unas respuestas menos controladas. Y no es que os guste, ¿eh? Yo conozco mucha gente, yo tengo muchísima paciencia, reconozco, entonces estoy en el otro extremo, pero conozco mucha gente que tiene muy poca paciencia, que dispara y se pone muy nerviosa muy rápido y tiene que controlar. Para la gente impaciente, una prueba de fuego es la meditación. Sí. No quiero y pretendo que meditéis media hora, 40 minutos, una hora. O sea, ahora mismo no sería posible. Pero sí que empecéis por el minuto del día, un minutito. Recordar que tenéis los minutos del día en Spotify, tenéis muchísimos, también los tenéis en YouTube. O sea, podéis encontrarlos ahí fácilmente. Empieza por un minuto dedicado a ti, ten paciencia. Aguanta un minuto, me diréis, Cata, es un minuto. No, es que un minuto para una persona impaciente puede ser un mundo, ¿eh? Ya te lo digo. Después, pasar al silencio neuronal, 5 o 6 minutitos. Tener paciencia, mucha paciencia. Otro ejercicio es cuando realmente estáis en un momento en el que os puede la paciencia y ya vais a responder, aguantaros la respuesta. Respirar hondo, pensar en otra cosa, no respondáis sin pensar.
pensar antes. Esto pasa muchas veces cuando respondes un correo electrónico porque es que te has puesto de los nervios y luego dices, Dios mío, no tenía que haberlo mandado, ¿no? El momento del clic. Bueno, pues eso para las personas impacientes. Para las personas que sois pacientes pero queréis desarrollarla más, porque la paciencia es, yo creo que, una virtud maravillosa, hay muy fácil, o sea, tienes como el término medio, el equilibrio, que eres una persona parcialmente paciente, te consideras paciente, pero hay cosas que te sacan de tu zona de confort, hay que identificarlas, tenemos que ver en todo lo que eres muy paciente y que lo tengas muy claro, lo tengas muy bien escrito, mira, soy paciente en todo esto, y en qué cosas son tus puntos de inflexión. O sea, qué cosas, a pesar de ser paciente, dices, con esto no paso, aquí crujo y la paciencia se me va a otro lado, ya no existe. Hay que analizarlas. Es importante analizarlas porque de todas ellas no vas a hacerlo todo seguido, pero sí puedes ir viendo cuáles son las que hacen que no te comportes como tú querrías comportarte. La falta de paciencia hace que no seas tú, simplemente, llanamente. Respondes de una manera equivocada, contigo y con los demás, ¿vale? Porque muchas veces no querrías haber dicho eso, pero se te ha ido la paciencia al otro lado y respondes como te sale en ese momento. Y las personas que sois muy pacientes, que somos muy pacientes, también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay que distinguir entre la paciencia y el aguante, entre la paciencia y no me atrevo a decir, entre estoy aguantando pero no me estoy sintiendo bien, porque si eso es así hay que comunicarlo. La paciencia en extremo, como todo, en exceso, no es sana. Sobre todo si tú no te estás sintiendo bien ahí, la señal de alarma es cuando no te estás sintiendo bien. Estás teniendo mucha paciencia, pero hay algo dentro de ti que dice no puedo más, ¿vale? Ahí lo tienes que identificar. Bueno, esto es una pinceladita para trabajar algo que considero que es súper importante para nuestra calidad de vida. Nos vemos la semana que viene. Chao.